Dinosaurios y su relación con la Biblia. El día de hoy estaremos indagando en un extraordinario misterio como lo es el tema de los dinosaurios y específicamente su relación con la Escritura. Mucho se ha hablado sobre este tema a lo largo de los años. Se han catalogado diferentes especies, grupos de dinosaurios, acuáticos, voladores, terrestres, presa, depredadores, quién lograba vivir más tiempo que otros, etcétera. El tema de los dinosaurios y su relación con la Biblia es algo que no está tan de moda en la actualidad, ya sea por el desconocimiento o simple y sencillamente quizás a algunas personas no les ha llamado la atención, no les ha interesado este tema. Para iniciar con este tema, primeramente debemos dejar asentado una base sólida. Dicha base es aceptar que evidentemente los dinosaurios sí llegaron a existir. Menciono esto ya que en la actualidad diversos grupos de creyentes se han levantado mencionando a los cuatro vientos que los dinosaurios en ningún momento han existido. Mencionan que el tema de los dinosaurios sencillamente es una de las tantas mentiras que aquellos que controlan el mundo nos han hecho creer. En pocas palabras, estas personas opinan que los creyentes y la población en general han sido lo suficientemente, perdón la expresión, tontos o torpes para dejarse engañar. El detalle es que, pues lógicamente, la ciencia, la zoología, la criptozoología, la historia, la arqueología, los fósiles encontrados, científicos e historiadores que dejaron escritos fascinantes en cuanto a estas criaturas demuestran evidentemente todo lo contrario. Es decir, hay más evidencia sólida de que los dinosaurios llegaron a existir en algún punto de la Tierra, a diferencia de las supuestas evidencias que afirman que los dinosaurios no existieron. Ahora sí, teniendo esta base, ya podemos avanzar con el tema a tratar. ¿Habla la Biblia realmente sobre los dinosaurios? ¿En algún momento de la escritura se llega a mencionar la existencia de X o de Y especie de dinosaurios? Bueno, hasta el momento todo parece indicar que la Biblia sí habla sobre estas criaturas, aunque claro, recordemos que no utiliza el término dinosaurios. La escritura utiliza los términos de monstruos o bestias salvajes. Recordemos que la palabra dinosaurios apenas nació y comenzó a utilizarse poco más de 300 años atrás. Lógicamente, la Biblia no fue escrita el año pasado. En el libro de los Salmos en ocasiones se habla sobre monstruos marinos, dragones. En medio de todas estas criaturas, hay dos específicamente que son las más famosas o conocidas y por supuesto que a su vez, de acuerdo a la opinión de diversos eruditos, exponen a los dinosaurios en la escritura. Por una parte tenemos a Behemoth o Behemoth como algunas personas lo llaman, y por otra evidentemente tenemos a Leviatán, quien de acuerdo a muchas personas creen que es la gran serpiente nórdica que rodea el mundo, es decir, Jormunga. El relato de Behemoth lo encontramos en el libro del patriarca más antiguo, o sea, en el libro de Job, específicamente en Job capítulo 40 del verso 15 al verso 24. A su vez, el relato de Leviatán lo podemos encontrar en diversos pasajes tales como Isaías capítulo 27, Job capítulo 41. Se hace mención sobre este
monstruo marino en el Salmo 74, verso 14, y también se llega a mencionar en el Salmo 104, enfáticamente en el verso 26. Ahora bien, hay una pregunta dejando por un lado esta pregunta si la Biblia menciona o no a los dinosaurios. Por supuesto, también hay otras dos preguntas bases cuando se toca este tema desde la perspectiva bíblica. Y es, hermano Donai, ¿los dinosaurios existieron antes o por el contrario después de la creación de Adán? Los dinosaurios pertenecen a el tiempo, la época preadámica o por el contrario a la época adámica. Ciertamente esta pregunta es de las que suelen despertar una mayor rencilla en medio del pueblo, y las razones son las siguientes. En medio del pueblo existen dos divisiones. Hay personas que creen que los dinosaurios pertenecen a la época preadámica. Recordemos que sobre esta época ya hemos hablado en un sinfín de ocasiones aquí en este canal de Exponiendo la Palabra. Y por supuesto, cuando hablamos de la época preadámica, no estamos hablando de que existieron una raza de seres humanos antes de Adán. Por supuesto que no. Cuando hablamos de la tierra preadámica, que la propia Biblia lo menciona, hablamos de un mundo totalmente mineral, un mundo perfecto en el cual estaba regido lógicamente por Lucifer antes de su rebelión en contra del Altísimo, junto con otro sinfín de criaturas espirituales. Ese es otro tema que lo hemos visto en clases anteriores. Bueno, el grupo menciona que los dinosaurios en ningún momento llegaron a tener algún tipo de contacto con el hombre, así haya sido Adán o, por supuesto, sus futuras generaciones por parte de la genealogía de Seth. Por lo tanto, estuvieron en el mundo o la tierra preadámica, una tierra antes de Adán. Y por supuesto también hay otra división en donde se cree que los dinosaurios comienzan a existir a partir de la época de Adán. El problema, por decirlo de alguna manera, con los dinosaurios preadámicos es que de acuerdo a Génesis, el libro del principio o Bereshit, cuando Yahweh vuelve a colocar el orden, cuando debe sanar, componer la tierra que había quedado en un completo caos y desolación a causa de la rebelión de Lucifer, cuando se encuentra sanando la tierra es cuando aparecen los monstruos, dragones, bestias salvajes o tamín, como se conoce en el idioma hebreo. Además de que haciendo memoria de libros como el de Job, Isaías y por supuesto diferentes menciones que se hacen sobre estos monstruos, bestias salvajes, dragones en diversas partes de los Salmos, sumado evidentemente a grandes descubrimientos mediante la arqueología, todo apunta al hecho de que los dinosaurios existieron en determinada época de los hombres. Por supuesto, no podemos decir que los dinosaurios se llevaban bien con los hombres o que llegaron a tener cierto tipo de contacto pacífico con la humanidad del tiempo antiguo. Eso ya sería divagar. Pero de acuerdo a estas personas en este grupo, pues ellos piensan que los dinosaurios sí llegaron a estar en una época adámica. No necesariamente, vuelvo a repetir, tuvieron contacto con Adán, aunque algunas personas creen que sí, y que toda esta ferocidad, este salvajismo, esta
frialdad que estas criaturas demostraron al cazar evidentemente a otras especies, se debe evidentemente a la caída de Adán, porque recordemos que la caída de Adán afectó no solamente a la pareja misma, sino también a todo lo que estaba en la tierra. Entonces hay gente que cree que la ferocidad de estas criaturas se debe al pecado, a la caída. Usted evidentemente puede decidir en qué quiere creer. Si piensa que los dinosaurios existen o estuvieron existiendo en la época preadámica, no hay problema con ello. Y si por el contrario cree que los dinosaurios comienzan a existir a partir de la época de Adán, excelente. Ahora bien, ¿quién creó a los dinosaurios? Lógicamente, esta pregunta alguien fácilmente podría decir que, lógicamente todo lo creado, aquello visible e invisible, viene por mano directa del creador. El detalle es que, algunas personas, bajo la lupa de las escrituras, por supuesto sabemos muy bien que todo aquello creado, hecho, formado, visible e invisible, fue realizado por Yahweh mismo. Sin embargo, en cuanto a la creación de los dinosaurios, han habido algunos individuos que han argumentado que estos no fueron creados por Dios, sino por dos posibles grupos de ángeles, los caídos y o los rebeldes. Mencionan que los dinosaurios no pueden ser creación directa de Dios por, como ellos lo han relatado, por su fealdad, su extrema ferocidad e inutilidad en cuanto a ciertas extremidades de su cuerpo. Que Dios no pudo haberlos hecho así porque Dios hace todo perfectamente. Por ende, este mismo grupo cree que los dinosaurios existieron antes de Adán. Pero hay detalles que no podemos pasar por altos. Detalles como, por ejemplo, los estándares de belleza que tiene Yahweh en cuanto a lo que crea es un completo misterio para nosotros. Para nosotros algo podría ser bueno, justo, bello o agradable, pero quizás eso que nosotros consideramos o le adjuntamos estos valores, quizás delante de Yahweh mismo fácilmente no puede tener ningún tipo de valor. Por lo que el argumento de que los dinosaurios no son creación directa de Dios porque son feos, porque son feroces, es un argumento, con todo respeto lo digo, completamente pobre que no logra sostenerse a sí mismo. Eso sería como decir, es que los hombres de 1,80 que tienen el cabello castaño, que son musculosos, así como Arnold Schwarzenegger lo fue en su época, esos sí son creación directa de Dios. Pero aquellos hombres que están en cama, postrados, débiles, con un sinfín de enfermedades, ellos no son creación de Dios porque Dios hace todo perfecto. Eso sería una payasada, evidentemente. Punto número 2 es que, si bien es cierto que los dinosaurios, un grupo selecto tenía gran ferocidad, pero esto en ningún momento significa que por esta característica no sean creación de Dios. Recordemos, vuelvo y repito, que a causa de la caída que se llevó en el huerto del Edén, toda la tierra, al igual que lo que habitaba en ella, cayó en maldición. El pecado llegó a la tierra. Todo esto se malogró. El plan perfecto, el plan divino que Yahweh tenía, no solamente para con los primeros humanos, sino también, por supuesto, para lo que estaba en la tierra, se echó a perder. Esto explicaría el por qué la ferocidad de algunos dinosaurios. Muchos de los animales aéreos, terrestres, acuáticos, tienen una ferocidad latente dentro de sí, y no por eso no son creación de Dios. Por lo que podemos concluir que los dinosaurios sí son evidentemente una creación directa de Dios, independientemente si existieron antes o después de la creación de Adán. Ahora bien, ¿qué causó la extinción de estos monstruos, de estas bestias,
de estas criaturas. ¿Qué es lo que hizo que los dinosaurios se extinguieran? Nuevamente estamos en dos divisiones. Algunas personas mencionan que la extinción de estas criaturas se debe a la caída de Hashatán, a la caída de Satanás junto a sus ángeles en la tierra preadámica, ¿verdad? Recordemos el gran caos que dejó. Otros mencionan que la extinción de estas criaturas fue en el diluvio de la era del patriarca Noach o Noé, cuando Yahweh tiene que arrasar con todo lo que existía y los únicos humanos que logran salvarse, pues recordemos, es Noé, su esposa, sus hijos, Sem, Cam y Jafet y sus correspondientes esposas, es decir, un grupo de 8 personas más las parejas de animales que iban dentro del arca. ¿Existen a día de hoy los dinosaurios? Bueno, no es una pregunta tan, tan sencilla de responder. Quizás como un niño tendríamos que decir que sí y no. No en el sentido de que ya no hay dinosaurios tal cual como nos los representan en estos fabulosos documentales. Quizás evidentemente ya no vamos a ver en medio de nuestros parques a un Triceratops. Evidentemente no, pero muchas personas afirman que han tenido avistamientos. No hay algo sólido que evidencia evidentemente la existencia de estas criaturas tal cual como nos las representan, pero hay personas que mencionan que han tenido avistamientos con dinosaurios. También, evidentemente, por otra parte, hay personas que afirman que los dinosaurios siguen existiendo en medio del pueblo humano, aunque lógicamente con una evolución, ya no tal cual como se representan originalmente. Bueno, amados y amadas, hemos llegado al fin de esta enseñanza. Espero que haya sido de gran bendición para todos ustedes, que hayan aprendido poco o mucho. Gracias por el apoyo. Nos estaremos escuchando en otra enseñanza el próximo sábado. Bendiciones, que la paz de Dios esté con ustedes.